descargar el certificado y demás, ¿sí? En el día de hoy nos acompaña la expositora María de los Ángeles Aiziriex, licenciada en terapia ocupacional, ¿sí? Quien, bueno, nos va a hablar un poquito de discapacidad motriz, ¿sí? Discapacidades motoras, que luego lo vamos a decir bien el título. Eh, bueno, la verdad que es un placer tenerla acá. En realidad con María nos conocemos hace mucho tiempo, ¿sí? En realidad nos une una amistad desde el nivel secundario, así que no nos conocemos de hace poquito. Compartimos carreras afines, compartimos después un voluntariado en equinoterapia, así que bueno, tenemos un trayecto bastante importante, como, no vamos a decir la cantidad de años, hará unos 10 años que egresamos del secundario aproximadamente. Pero bueno, es una alegría poder compartir también estos espacios y desde la virtualidad también poder compartirlo con ustedes. Les voy a leer el currículum. María de los Ángeles Aiziriex, es licenciada en terapia ocupacional, egresada de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Actualmente se desempeña como directora del Centro de Día, perteneciente a la ONG FAE de General Madariaga. Además, se dedica a la atención de personas con dificultades en el desempeño ocupacional, por compromiso de su mano y o extremidad superior, a la atención de adolescentes con compromiso neuromotor, siendo además parte del cuerpo docente de la Tecnicatura Superior en Acompañamiento Terapéutico en el Instituto Superior de Formación Técnica número 171 de Pinamar. Dicho esto, y bueno, también recordándoles, tratar de mantener nuestras cámaras encendidas, ¿sí? Y los micrófonos apagados. Le vamos a dar la palabra a María. A su vez también, a medida que ustedes, como hicimos la semana pasada, a medida que van teniendo preguntas o alguna duda, las van a ir escribiendo en el chat, que luego después mi compañera Nancy Ross las va a ir recopilando y las leeremos luego de que ella termine su ponencia. Así que bueno, bienvenida María. Te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, Noé, por la invitación. Un poco ella nos presentó, nos une además de intereses profesionales, también una amistad de mucho tiempo, así que para mí también es un placer estar acompañándola en su materia. Este año por vía remota, ya el año pasado nos habíamos encontrado en el aula, así que bueno, el desafío de este año también tenía que ver con ampliar un poco la mirada de una clase que de pronto hubiese sido para un grupo reducido de personas, y poder alcanzar o llegar a más personas que no sabemos quiénes son, de dónde vienen, qué los motiva, digamos, a querer interiorizarse en la temática de la discapacidad motora, ¿no? Y bueno, un poco el desafío también fue pensar cómo aportar una mirada amplia e integral para muchas personas y que nos sirva a todos, ¿no? A nosotros como docentes, a los alumnos y a la ciudadanía en general que participa, y bueno, poder aportar un granito de arena, digamos, a la vida de estas personas que, como la charla se titula Promotores de la Diversidad, forman parte de este todo diverso, en el que nos encontramos todas las personas del mundo con nuestras características particulares, ¿no? Así que bueno, yo lo primero que pensé fue en la idea de que podamos compartir un video, y a partir de ese video que podamos reflexionar sobre las miradas que muchas veces tenemos sobre la discapacidad y las miradas que tienen las personas con discapacidad sobre nosotros. Noé, ¿nos compartí el video? ¿Sí? Díganme si se escucha, a ver. ¿Se escucha? Perfecto. ¿Sí? Watch your step, 'cause I'm in love. Los fines
¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que soy sordo, pero puede verte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Me siento mal cuando la gente me trata diferente porque creen que no les entiendo. Creo que las personas en general quieren ayudarte tanto que muchas veces el desconocimiento de la discapacidad les lleva a exagerar la ayuda y a pasarse claramente. La gente no está acostumbrada y cuando habla con una persona sorda, vocaliza mucho más, exagera. Y esto me hace sentir un poco raro. Y también a las reuniones, gente cuando habla no tiene en cuenta mi presencia. El secreto está en que sepa que habla más despacio y que mire y vocalice un poco más. A veces la gente me trata diferente porque yo creo que se piensan que no los puedo entender, pero seguro que lo hacen con buena fe, con ánimo de ayudarme, pero creo que deberían tratarme con más normalidad. A veces me ocurre que cuando voy a cenar, por ejemplo, a algún restaurante con amigos, a la hora de entrar me mira todo el mundo por el hecho de ir en silla de ruedas, pero luego es como si desapareciese, porque cuando viene el camarero y les pregunta a mis amigos dónde la colocamos, si aquí o allí o dónde estará mejor, pues realmente me vuelvo invisible, ¿no? Llevaba a mi hijo pequeño de 1 año y medio de la mano y una persona sin dirigirme la palabra lo cogió en volandas para bajarle las escaleras. Claro, esto a una persona que no sea discapacitada es impensable. Yo entiendo que estas situaciones ocurren por desconocimiento o desconocimiento de la discapacidad en sí, pero me gustaría que algún día se tratara pues con total normalidad. Sería mejor preguntar antes de excedernos en esta ayuda, porque la ayuda siempre es de agradecer y no se puede ser desagradecido, pero nosotros somos personas y a veces incluso con la ayuda nos podemos sentir mal. Lo único que pido a la sociedad es que nos traten con normalidad, y un caso muy ejemplar es que mi hija cuando tenía 5 años nos comentó que no sabía, que no era consciente que su padre era diferente hasta el día que una amiga suya le preguntó: ¿qué le pasa a tu padre? A partir de aquel momento ella notó que su padre era diferente a los demás padres. Me gustaría que todas las personas me trataran con normalidad. Bueno, un poco el video viene a darnos la posibilidad de escuchar a un grupo de la sociedad que vendrían a ser las personas con discapacidad, que como habrán podido observar, se encuentran en distintas situaciones de discapacidad por distintas problemáticas en el video, y por ahí la idea es extraer, ¿no?, algunas de los pasajes de las historias de estas personas que en realidad, ahí vamos, en realidad son todas interesantes, ¿sí? Por ahí yo extraje algunas frases como para poder destacar algunas cuestiones básicas de promoción. Esto no sé de quiénes están en el auditorio, quiénes saben de qué se trata la promoción de salud y de qué no, pero ahora lo vamos a ir viendo. Y tiene que ver con que más allá de poder identificar a personas con diversidad funcional puestas en una cuestión física, está esta cuestión de poder
percibirlas como personas, ¿no? Como personas que habitan este planeta con sus necesidades y sobre todo con sus capacidades. Noé, ¿vos lo vas a ir pasando? Vamos a pasar a la tercera sería, porque en la segunda está el video, en la tercera diapo están algunas frases. Una de los personajes de este video, de las personas que se manifiestan acá, decía, está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada, ¿no? Yo creo que igual todavía nos queda mucho para adaptar nuestras ciudades y que sean realmente accesibles, pero sí es cierto que estamos mucho más avanzados con respecto a años anteriores, ¿no? Donde por ahí los espacios públicos ya han sido pensados para las personas que tienen distintos tipos de desplazamiento y permiten este tipo de accesibilidad, lo mismo que los baños y demás, pero lo real es que, al menos si esto es una apreciación personal, seguimos necesitando, de alguna forma seguimos necesitando formarnos para poder tratarnos de igual a igual entre todos, ¿no? Independientemente de nuestra condición. Creo que también es muy anecdótico el caso del padre que cuenta que su hija hasta los 5 años no había percibido que su papá era distinto al resto de los padres, porque ella lo que veía era su papá. Entonces, todas estas cuestiones creo que nos llevan a reflexionar, bueno, ¿qué estamos pudiendo hacer como sociedad para lograr la verdadera inclusión o la verdadera diversidad, ¿no? O sea, para llegar a este objetivo, que creo que no debería ser una utopía, debería ser un objetivo y un deseo de todos nosotros como sociedad, el poder realmente encontrarnos en una diversidad y con respeto de todos nosotros, ¿no? Yo lo que les quería contar es que más allá de todos los datos que podemos tratar sobre la discapacidad motriz, es importante saber que un gran grupo de la población hoy por hoy presenta algún tipo de discapacidad, ¿sí? Y que ese tipo de discapacidad se manifiesta en dificultades para llevar a cabo lo que hacemos todos los días, ¿sí? Nuestras actividades de la vida diaria, como pueden ser alimentarse, vestirse, bañarse, o algunas actividades más complejas, como puede ser movernos en la comunidad, cuidar nuestro propio cuerpo, criar nuestros hijos, ¿sí? Y el abordaje de estas discapacidades tiene la característica de que requiere movilizar recursos sanitarios, ¿sí? Del sistema de salud y recursos sociales, ¿sí? Y creo que como institución que formamos el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica, tenemos de alguna forma la función de ser promotores de la diversidad, llegando a todos aquellos que se interesan por estas temáticas, llevándolos a poder reflexionar y pensar de qué forma podemos colaborar o ayudar a habitar un mundo mejor, ¿no? Donde todos seamos capaces de entender al otro desde lugares más conscientes. Por lo cual, el mensaje de esta charla viene un poco también a cuestionar esto de que debemos corrernos por ahí de las miradas tan técnicas, ¿sí? De rehabilitación, diagnósticas, por ahí muchas veces asociadas a estos modelos médicos hegemónicos que predominaron muchos años y que nos hacían pensar como profesionales de la salud o de la educación siempre centrados en nuestros objetivos terapéuticos normalmente, y poder pensarnos como digamos, ciudadanos capaces de entender la diversidad y también ciudadanos capaces de llevar el mensaje a las personas que quizá nunca se cuestionaron, bueno, ¿qué estoy haciendo yo para alcanzar esa diversidad tan deseada? De aquí que la idea de esta charla sea un poco eso, ¿no? Reflexionar más allá de los enfoques terapéuticos y educativos y rehabilitadores clásicos, en qué podemos hacer como sociedad para lograr la verdadera diversidad, como les digo, teniendo en cuenta que dentro de esa diversidad habitan un grupo de personas en situación de discapacidad motriz, ¿sí?
Y un poco como yo les hablaba de este concepto de promoción de salud, poder pensar que este concepto de promoción, para quienes están en un ámbito educativo, saben que hay niveles de salud que hablan de prevención, de promoción, de atención. Bueno, la promoción es un concepto que parece nuevo, pero no lo es en sí mismo tan nuevo. Aparece descrito por primera vez hace más de 30 años, lo tenemos de alguna forma incluido en nuestros discursos, pero no sé si lo tenemos analizado y practicado en nuestra vida diaria, ¿no? Viene a hablar sobre todo eso, ¿no? De un proceso que permite que las personas logren controlar su salud para mejorarla, y en esto tendríamos que reflexionar, bueno, ¿cuánto poder tiene una persona con discapacidad sobre su propio cuerpo? Hablo de una persona con discapacidad motora, sobre todo, que es el tema que nos convoca, sobre su propio cuerpo para decidir qué prácticas se realizan sobre él o no. Cuando pensamos en niños también, o adolescentes, cuántas oportunidades tienen de pensar o decidir qué prácticas quieren realizar en relación a su rehabilitación o no, cuáles son sus objetivos. Y bueno, sobre todo, ¿no? Dentro de las áreas de acción, más allá de la construcción de políticas públicas saludables, ¿sí? Creo que el objetivo de esta promoción de salud a la que por ahí aspira esta charla es hablar de lo que es la creación de ambientes que favorezcan la salud, ¿sí? Y que tiendan a desarrollar habilidades personales dentro de lo que serían acciones comunitarias, para que estas personas con discapacidades motoras puedan realmente alcanzar una participación plena, ¿sí? Pero bueno, un poco para hablar de discapacidades motoras, sería importante poder empezar hablando, ¿no?, de qué hablamos cuando hablamos de discapacidad, ¿sí? Las discapacidades motoras son un grupo de personas representadas por impedimentos en su función física, pero existen otros grupos de personas incluidos dentro de esta diversidad, ¿no? La discapacidad es un término general, ¿sí?, que abarca deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación, y que como concepto ha sufrido modificaciones a través de la historia, ¿sí? Siempre esa historia precedida por los modelos teóricos de la época, ¿sí? Entonces, en algún momento la discapacidad estuvo vista como hasta posesión demoníaca, ¿sí? Porque si uno empieza como a hacer un revisionismo histórico del concepto, llegaríamos a épocas antiguas donde de alguna forma se consideró la discapacidad como posesión demoníaca, y las personas que nacían con algún tipo de deformidad eran objetos de exorcismo y de prácticas que vistas hoy en un 2020 parecen exageradas. Marta, que la Choli del centro jubilado acaba de abrir, que por favor nos llame. Hola, gordita. Perdón, perdón, me quedé escuchando porque escuchaba un micrófono. Chicos, tienen algunos micrófonos abiertos y por ahí se intercede la comunicación, y no sé si es que están queriendo interactuar con la charla o por ahí estaban queriendo hablar con alguien. Perdón, María pero si no voy interrumpiendo por eso. María de los Ángeles. Sí. Yo ya le escribí por el chat que muteen sus micrófonos. Hay varios estudiantes que tienen los micrófonos encendidos y hace interferencia. Por favor, muteen. Tal cual, y por ahí yo interrumpo la charla. Por ahí interrumpo porque no sé si me están hablando a mí o a otra persona. Así que les agradecemos más que nada para eso, para facilitar la dinámica, ¿sí? Perdón, Noé, yo no te... fui adelantando en la charla y me olvidé de pedirte que adelantes las diapos. Bueno, un poco volviendo a la diapo por la que va Noé, ella presentaba esto, ¿no? De datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud, donde hablan de que alrededor del 2011 más de 100 millones de personas en el mundo vivía con algún tipo de discapacidad, y
de esos 100 millones, de esos 1.000 millones de personas, unos 200 millones experimentan dificultades en el desempeño diario, ¿no? ¿Qué, mi amor? ¿Y papá? Agregado que el abordaje de la discapacidad, esto requiere movilizar recursos sanitarios y sociales, adaptando un enfoque terapéutico a la parte preventivo y promotor, en función de las enfermedades, de la enfermedad en cuestión y las consecuencias secundarias de vivir con ciertas lesiones. Es un poco lo que yo les decía anteriormente, ¿no? Que más allá de los recursos de salud, nosotros como efectores sociales tenemos una responsabilidad muy grande respecto de poder de alguna forma llamarnos a la reflexión sobre nuestras prácticas, inclusivas o no, y de alguna forma, una vez que conocemos y podemos llevar a cabo un poco de estas prácticas, el hecho de ser también reproductores, ¿no? De saberes o de esto, de mensajes, porque si logramos todo el ejercicio de poder escuchar a una persona con discapacidad, sus necesidades, sus deseos, y de alguna forma hacernos un poco parte de sus discursos, también vamos a poder replicar en la sociedad lo que ellos quieren y necesitan para sentirse parte de esta diversidad, ¿no? Noé, pasamos a la siguiente diapo. Bueno, esto es un poco más de lo mismo, ¿no? De llamarnos a la reflexión, de invitarnos a pensar, ¿sí? En esas personas, de pensar que ellos, además de asumir, ¿sí? Este intento de recuperación o de mantenimiento de determinadas funciones, después de cada terapia, después de cada jornada escolar, vuelven a sus hogares y a la par de toda la cuestión clínica o de rehabilitación aparece este desafío de construir su identidad personal, sostener su bienestar emocional, ¿sí? Y poder ser sujetos activos en la toma de decisiones sobre su propio proyecto de vida, ¿no? Pasamos una diapo más. Ahí estamos. De ahí, como yo les venía diciendo, por ello me adelanté un poco, y me olvidé decirle a Noa que fuera adelantando las diapos. Por eso algunos conceptos van a aparecer un poco repetidos, pero bueno, no está de más retomarlos, ¿no? De ahí, como yo les decía, la idea de esta charla, más allá de conocer diagnósticos, ¿sí? Que volverían a poner a las personas con discapacidades motoras en un rótulo o una etiqueta, y que además requerirían de un tiempo extraordinario, porque lo real es que hay tantas personas hay tantos diagnósticos de discapacidades motoras como personas que los poseen, ¿sí? Porque como vamos a ver más adelante, la mayoría de las personas, los alumnos de la cátedra de NOE, así como los alumnos de la Tecnicatura en AT, y sé que está una colega por acá que también, colega y muy amiga, que también adhiere al modelo social de discapacidad y demás, estamos en este intento de volvernos reproductores de un discurso que tiene que ver con acompañar un modelo de interpretación de la discapacidad que corre la idea de una discapacidad puesta en el cuerpo, para pensar que los entornos, de los cuales también como ciudadanos formamos parte, muchas veces limitan mucho más una función que de pronto una rigidez articular o alguna cuestión asociada a una discapacidad motora, ¿sí? Entonces, la idea es, como yo les decía, de esta charla, pensarnos como ciudadanos capaces de promover un discurso que lleve un poco inscripto el deseo y las necesidades de las personas con discapacidades motoras, pero por otro lado, también la idea de cómo nosotros desde nuestros lugares como psicopedagogos o futuros psicopedagogos, como acompañantes terapéuticos o futuros técnicos superiores en acompañamiento terapéutico, en mi caso como terapista ocupacional y como cualquier tipo de ciudadano profesional o no, ¿sí? Simplemente como mamá, papá, primo o como vecino de una persona con discapacidad motora, volvernos parte de este movimiento de la promoción, ¿sí? De salud, teniendo en cuenta el concepto fundamental, como yo les decía, de esto de crear ambientes
que no son ambientes físicos, sino que son ambientes físicos, sociales y demás, que favorezcan el desarrollo integral de las personas, el desarrollo de habilidades personales, y sobre todo que fortalezcan la construcción colectiva y la acción comunitaria direccionada a esto, digamos, a aumentar las posibilidades de participación de una persona con discapacidad motora. Noé, si querés pasamos una diapo más, ¿sí? Porque ya esto es un poco lo que veníamos hablando, de promoción de salud, y ahí está. Y llegamos de qué hablamos cuando hablamos de discapacidad, ¿no? Yo había empezado, si querés pasamos una diapo más, ¿Noé? Les contaba un poco que la discapacidad es un concepto general, ¿sí? Que abarca deficiencias. Estos serían cuestiones que tienen que ver con defectos de alguna forma, de alguna estructura corporal, que puede ser un músculo, una articulación, un órgano de los sentidos, limitaciones en la actividad, ¿sí? Bueno, esa deficiencia asociada a limitaciones en la participación en actividades y sobre todo restricciones en la participación, ¿no? Y que se vuelve una condición que tienen ciertas personas que presentan problemas en cuanto al uso de alguna función corporal, sensorial o intelectual, que significa una desventaja, ¿sí? Porque en general la discapacidad está caracterizada por esa desventaja que tiene una persona para su desenvolvimiento en un medio social y en la relación con otras personas, ¿sí? De pronto, el concepto de discapacidad también, como yo les venía contando, ha tenido todo un desarrollo histórico, ha evolucionado en sus conceptos. Hablamos de un concepto que estuvo asociado a lo largo de los años con determinadas cuestiones, ¿sí? Como yo les decía, en épocas muy antiguas a cuestiones religiosas, en donde de alguna forma la persona con discapacidad hasta en algún momento fue interpretado como objeto de posesión demoníaca, en otro momento como castigo de los dioses, y fue evolucionando progresivamente y junto con la ciencia, pero tuvo de alguna forma el condicionamiento de estar muy asociada a los modelos médicos hegemónicos. Entonces, por muchos años, y estamos hablando alrededor de los 60 a los 90, la discapacidad estuvo muy interpretada desde lo que le pasaba al cuerpo, ¿sí? Eso que le pasaba al cuerpo de una persona que hacía que no fuera igual o no fuera normal, ¿sí? Estos conceptos de normalidad, que por ahí quienes han estudiado en distintas materias se han cuestionado a lo largo de la historia, bueno, qué es ser normal o no, ¿sí? O ser sujetos típicos o no. Y que hoy, por hoy, gracias al desarrollo histórico y gracias a la diversificación de miradas y demás, podemos pensarlo por ahí puesto en otro lugar, ¿sí? A la discapacidad. Por eso yo les hablaba, no, si querés vamos a pasar 2 diapos más, donde está modelos de discapacidad, ahí estamos. Modelos de discapacidad que han atravesado investigación, desarrollo y ciencia, y que en realidad al año 2020 han sido de alguna forma evolucionados, pero como siempre hablamos, coexisten, ¿sí? Muchos conceptos de los modelos antiguos coexisten con los de modelos nuevos. Y la invitación también es a que dentro de la disciplina de cada uno, del lugar social que ocupa cada uno, pueden googlearlo e interiorizarse un poco de qué se trataron, ¿no? Cada uno de estos modelos, ¿no? de discapacidad. El modelo de prescindencia fue un modelo en donde, de alguna forma, ¿cómo podemos describirlo para que lo puedan entender todos los que están acá? El modelo de prescindencia tenía que ver justamente con lo que la palabra dice, si un sujeto nacido con una discapacidad era prescindible o no para una sociedad. Y en realidad se colocaba en ese lugar de no ser prescindible, ¿sí? En una sociedad productiva. Fueron estas personas que por muchos años
estuvieron de alguna forma abandonadas o escondidas, ¿sí? Porque representaban vergüenza y de alguna forma, desde las políticas estaban interpretados como objetos no productivos, desde la familia tenían que ver también con reconocer una persona dentro de su seno familiar que no iba a aportar a la sociedad en la que vivían. Pasado un tiempo se logró de alguna forma sacar de ese lugar de prescindencia a la persona con discapacidad e interpretarla desde un modelo médico, biológico y rehabilitatorio, ¿sí? Que ponía el foco a la discapacidad en el cuerpo y en la función, y de alguna forma la máquina productiva que representaba un sujeto capaz de trabajar o no. Por ahí estoy explicando como muy en criollo, pero la idea es que todos puedan entender cómo se fue pasando o de alguna forma fueron creciendo las interpretaciones de la discapacidad, para llegar por ahí a modelos más actuales como son el modelo social de discapacidad, el biopsicosocial y el universal de la discapacidad y el de la diversidad, donde lo que se tiende a pensar o a interpretar es que la discapacidad no está sola en el cuerpo o en la función de una persona, sino que la parte principal de esa dificultad en la participación está dada por entornos que no favorecen la inclusión de esas personas dentro de lo que sería la diversidad, ¿no? Bueno, un poco, seguimos, Noé, un poco como les contaba anteriormente, la mayoría de las personas que trabajamos en este momento en discapacidad, adherimos a los conceptos del modelo social, ¿sí? Quizá algunos también tomamos algunos conceptos del biopsicosocial y del de diversidad y lo hacemos convivir con este modelo social, pero fue el desarrollo de este modelo un salto de calidad bastante grande, sobre todo porque de alguna forma está emparentado con la creación de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, y vino a poner en el foco de análisis y en tela de juicio el papel que cumplimos todos como sociedad para la funcionalización o la participación de una persona con discapacidad, ¿sí? Como yo les decía, lo más novedoso de esto es que trató de correr el eje de la discapacidad del cuerpo o la función de la persona y poner su atención principal en el entorno, ¿sí? Y bueno, en la interacción de esos entornos, que hasta hoy siguen siendo poco accesibles, y la interacción de los déficits de esa persona junto con el entorno, es que aparecen estas desventajas de las que hablamos, y que esas desventajas de alguna forma son las que hacen que una persona con discapacidad pueda ser vista con mayor o menor posibilidad de participación en el entorno, ¿no? Por lo cual se considera la discapacidad como un hecho social, ¿sí? Un poco, si querés pasar a la filmina que sigue, Noé, esto es un pequeño recorrido del modelo social, ¿no? Que habla de que el origen y la caracterización de este modelo data del siglo XX, ¿sí? Que nace en países como Estados Unidos e Inglaterra, y que en realidad se basó el surgimiento de este modelo de campañas asociadas a derechos civiles, y sobre todo tuvo como novedad el hecho de que, digamos, de alguna forma reprodujo el discurso de personas con discapacidad que se nuclearon para formar los movimientos de vida independiente, y que empezaron de alguna forma a pelear por sus derechos civiles, y a movilizarse para poder ser escuchados y decir, bueno, está buenísimo, el modelo médico pensó en cómo rehabilitar nuestras funciones, pero nosotros además somos personas que queremos tener, a través de nuestros derechos, la posibilidad de vivir solos, formar nuestra propia familia, tener acceso a un trabajo productivo, vivir de nuestro propio trabajo, ¿sí? Y bueno, de alguna forma de la emergencia de esos movimientos de derechos de las personas con discapacidad, empieza como a desarrollar los conceptos que van a llevar a poner, digamos, en el foco de la cuestión
cuestiones sociales que hacen que una persona tenga mayor nivel de participación o no, ¿no? De alguna forma también este modelo social de la discapacidad surgió un poco en oposición a los modelos vigentes hasta esa época, que centraban todo el tema de la discapacidad, lo colocaban todo en el cuerpo o la función de la persona, como yo les digo. Les dejo ahí, si quieren, para leer un poco. Como todo modelo, tiene algunas cuestiones que aporta y algunas cuestiones que han sido objeto de crítica, y eso también es un aporte que les dejamos como docentes, que es la idea de que siempre sepan que cualquier modelo aporta un montón de cuestiones, pero también puede ser criticado, ¿sí? El hecho de que yo adhiera al modelo social de discapacidad como modelo de interpretación teórica y de formación y por ahí de lineamiento de pensamiento, no significa que todas las personas que me estén escuchando tengan que pensar igual, ¿sí? Simplemente se los presento, les cuento un poquito cómo nació, los invito a que por ahí lo lean, si les interesa conocer, bueno, cuáles fueron los cuestionamientos que hicieron al modelo médico hegemónico y qué propuestas hizo, y si les gusta que persigan sus lineamientos teóricos, y si no, que lo puedan criticar, porque de eso también se trata la diversidad, ¿no? De la capacidad de poder conocer modelos teóricos y situaciones, y bueno, saber con qué estamos de acuerdo y con qué no. Eso también es promoción, ¿sí? El hecho de tener el poder de decidir qué lineamientos teóricos seguir y posicionarse y tener una crítica constructiva de un modelo, también es promoción, ¿sí? Seguimos discapacidad motora. Bueno, dentro del grupo de las discapacidades, vamos a ver que las discapacidades en sí, de alguna forma clasificativa, aunque no lo puse en una filmina para no acotar la charla de nuevo a etiquetas, vamos a hablar de que existen dentro del grupo de discapacidades de tipo sensorial, que son las que aparecen cuando hay una disfunción en algún órgano de los sentidos, ¿sí? Como puede ser la visión, la audición, y que su alteración va a dar determinados déficits que en coexistencias con entornos no preparados para esas personas van a generar desventajas. Existe otro grupo de discapacidades que son las discapacidades intelectuales, donde la esfera o la función de alguna forma principalmente afectada sería la esfera intelectual, pero donde además tienen que coexistir cuestiones de capacidad adaptativa y cuestiones de discapacidad adaptativa de la persona que haga que pueda o no adaptarse al entorno, y existen otro grupo de discapacidades caracterizadas por, disfunciones a nivel de la salud mental, y que engloban por ahí diagnósticos de tipo más psiquiátrico o emocional, que hacen que la persona no pueda ajustarse tampoco a un entorno que no se prepara para que esa persona pueda participar. Y en el otro grupo, las discapacidades motoras. Como yo les decía, si tuviera que decir algo global de las discapacidades motoras, existen tantas discapacidades motoras como personas que tengan diagnósticos en relación a los efectos, ¿sí? de una disfunción corporal. Si tuviéramos que elegir algunos conceptos principales técnicos de la discapacidad motora, vamos a ver que la mayoría hablan de dificultades en el control de los movimientos y de la postura de una persona en determinados grupos musculares y en diferentes niveles. Esto puede ser que sea ligera, moderada o grave. Ahora lo vamos a desarrollar. Pero por ahí, como concepto más general de la discapacidad motora, uno podría decir que se define como la dificultad que presentan algunas personas para participar en actividades propias de la vida cotidiana, que surge como consecuencia de la interacción entre una dificultad específica para manipular objetos y acceder a diferentes espacios, lugares y actividades que realizan todas las personas,
y las barreras presentes en el contexto en el que se desenvuelve esa persona, ¿sí? Y en este concepto más general es que vuelve a aparecer esta idea de el modelo social de la discapacidad, ¿no? Viendo que la discapacidad motora no depende entonces nada más que de una característica física o biológica de la persona, sino que se trata más bien de una condición que emerge producto de la interacción de esa dificultad que tiene la persona en algún componente motor y un contexto ambiental desfavorable para el desarrollo de ese sujeto, ¿no? Bueno, pasamos una filmina más. Si tuviéramos que ver causas, o sea, cuáles son las probables causas de discapacidades motoras, uno debería saber que pueden darse, este tipo de discapacidades puede darse en distintas etapas de la vida, esto es que pueden verse en bebés, en niños, en jóvenes, en adultos y en adultos mayores, ¿sí? Que las causas pueden ser prenatales, esto significa que pueden darse antes del nacimiento, durante el desarrollo embrionario. Perinatales es que pueden darse o en el momento del nacimiento o alrededor de ese momento del nacimiento, y postnatales que pueden aparecer a lo largo del ciclo vital luego de que la persona nace, ¿no? Y que pueden deberse a algunos factores. Algunos factores son congénitos, ¿sí? Los factores congénitos son aquellos que generan alteraciones durante el proceso de gestación, y que pueden traducirse como malformaciones congénitas, ¿sí? Y en ese grupo de diagnósticos van a aparecer la espina bífida, hay algunas amputaciones congénitas, ¿sí? Niños que nacen con malformaciones más que con amputaciones. Las amputaciones se dan durante el ciclo vital, ¿no? Pero agenesias quiere decir deformidades a nivel de las estructuras del sistema nervioso central, tumores, parálisis cerebral, o bueno, actualmente este concepto se tiende a denominar encefalopatía crónica no evolutiva, ¿no? Porque también, así como el concepto de discapacidad ha evolucionado a lo largo de la historia, la investigación y la denominación de muchos diagnósticos también, y si bien uno de los diagnósticos o de las causas de discapacidades motoras que de pronto uno ve mucho en las escuelas y en las personas en general, más conocido es la parálisis cerebral infantil, pero que hoy, por el desarrollo conceptual que ha tenido el análisis de este diagnóstico, se tiende a pensar, ¿no?, un poco más en lo que es encefalopatía crónica no evolutiva, porque bueno, habla mejor de lo que representa ese diagnóstico, ¿sí? Una lesión en un encéfalo que es crónica, pero que no evoluciona, ¿sí? Que va a permanecer igual que el día en que se produjo cuando ese niño nació, pero que va a traer consecuencias a lo largo de la vida, y bueno, como características generales de un diagnóstico frecuente, ¿no? Pero como yo les digo, si hubiésemos tratado de describir diagnósticos que llevan a déficit motores, que en interacción con entornos no favorables generan una discapacidad motora, hubiésemos necesitado 5 charlas más o menos. Bueno, un poco lo que les contaba de factores genéticos. En cuanto a factores hereditarios, hablamos de factores que tienen que ver con transmisión, ¿no? Genética, sobre todo de padres a hijos o de madres a hijos, ¿no? Como puede ser una distrofia muscular, como puede ser una osteogénesis imperfecta y demás. Y bueno, luego están los factores adquiridos en las etapas postnatales, que yo como les decía, la etapa postnatal tiene que ver con el desarrollo a lo largo de toda la vida, ¿no? Y que puede darse a traumatismos, a infecciones, anoxia, que esto es privación de oxígeno, ¿sí? Y bueno, volviendo un poco, a ver, ¿por dónde veníamos? Por acá. Pasamos una diapo más, ¿no? Existen diferentes grados de compromiso motor, ¿sí? Y no todas las personas tienen la misma dificultad para moverse o desplazarse. Un poco la idea era, bueno, poner un recordatorio para contarles esto, ¿no? Que
cuando uno piensa en personas con discapacidades motoras, tenemos que pensar no solamente en lo que en la representación más común, que es pensar en una persona que deambula en silla de ruedas. La persona en situación de discapacidad motora tiene distinto compromiso de la marcha, por lo cual hay algunas personas que requieren desplazarse en silla de ruedas, hay otras que pueden desplazarse con bastones o con bastones canadienses, que son esos que tienen, digamos, las pulseritas alrededor del codo. Lo digo de forma descriptiva porque no sé qué auditorio estamos teniendo, como para que todos podamos saber de qué vamos hablando. Hay otras personas que no utilizan desplazamientos para la marcha, esto sería una silla de ruedas, un bastón, una canadiense, pero que caminan con determinado tipo de marcha que nosotros denominamos atáxica, ¿sí? Porque es una marcha como descontrolada, por decirlo, descoordinada, por características que tienen que ver con estructuras del sistema nervioso central, y hay personas que hasta pasan desapercibido, pero que en realidad, por la relación que tiene su cuerpo con la gravedad, tienen dificultades para mantener el equilibrio. Entonces, imagínense que estamos hablando de un solo componente motor, que es el desplazamiento, que puede darse, como yo les decía, con alguna ayuda técnica o sin ninguna ayuda técnica, pero no por eso dejar de presentar dificultades en el desplazamiento. Junto con eso también pensar que la discapacidad motora implica diversos grados de compromiso funcional motor, ¿sí? Y que esto quiere decir que hay personas que de pronto no pueden mover las piernas o los miembros inferiores, pero sí pueden mover sus miembros superiores o manos. O al revés, o hay personas que no pueden mover ninguna de sus 4 extremidades, y al mismo tiempo que, por ejemplo, algunos no pueden llevar a cabo ese tipo de desarrollo motor porque sus músculos son muy blandos, y en ese caso hablaríamos de hipotonía, y otros porque sus músculos son demasiado duros, y estaríamos hablando de hipertonía. Todas estas características llevarían a la necesidad de una charla de muchas horas, porque tendríamos que hablar de sistema nervioso central, de cómo procesamos, cómo nuestro sistema nervioso central organiza los estímulos y genera respuestas a esos estímulos a través de nuestros músculos, y todas las fallas y déficits que pueden aparecer en ese arco reflejo por distintas lesiones. Y como les digo, de alguna forma esta charla tendría que llamarse de otra forma y al mismo tiempo tener otro objetivo, ¿sí? Que sería de alguna forma formar en determinada característica o en determinada cuestión neurológica. Por lo cual me parece que en estos tiempos donde también la pandemia nos ha llamado a todos a encontrarnos con lo que sabemos, lo que no, lo que nos interesa y demás, me parece que también está bueno dejarlo todos estos interrogantes, que vamos a ver un poquito más adelante, acerca de qué podemos pensar o qué poquito podemos hacer, pero que, como decía Galeano, mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Yo creo que eso puede ser así, si realmente logran apropiarse de estos conceptos, si realmente logran hacer el ejercicio de ponerse en el lugar de personas con discapacidad motriz, por decirlo de alguna forma, y hacerse un poco de las prácticas discursivas de ellos y de sus necesidades, seguramente se van a interesar por poder llevar este discurso a otras personas que lo desconocen, y entre todos poder hacernos eco de esta cuestión, ¿no? De cómo de nuestros lugares, como efectores sociales, podemos hacer mucho para que esas personas sean visibilizadas, como decía una de las chicas del video, que contaba que ella cuando va a un restaurante, primero es objeto de miradas, pero después la invisibilizan cuando le preguntan a su amigo dónde la colocamos, como si ella no estuviera ahí, ¿sí? Eso tiene que ver con empezar a hacernos eco de esto, de que son personas que pueden ser escuchadas, que pueden poner en palabra lo que les pasa, y que nosotros como sujetos sociales o como efectores sociales podemos contribuir a que sean más escuchados, más visibilizados, y también esto, a no exagerar la ayuda, saber que son personas que pueden decidir
cuándo cuándo requieren ayuda y de qué forma los podemos ayudar, ¿sí? Bueno, otros conceptos importantes a destacar es tener en cuenta que no todas las personas con discapacidad motora tienen problemas, por ejemplo, intelectuales, ¿sí? Antiguamente se creía que una persona en silla de ruedas, sobre todo con este diagnóstico tan cuestionado de parálisis cerebral, era como el equivalente de decir, bueno, una persona tiene un diagnóstico de parálisis cerebral y el equivalente era creer que esa persona iba a tener un déficit intelectual. Y sin embargo hoy, con el desarrollo, sabemos que hay personas con diagnóstico de encefalopatías crónicas no evolutivas, sin compromiso intelectual, que llevan a cabo vidas muy independientes, pero bueno, a costa de un esfuerzo personal muy grande, y bueno, y un poco a costa de la suerte de encontrarse con efectores sociales que ayudaron a que puedan lograrlo, ¿no? Bueno, esto un poco, los conceptos los escribí, pero bueno, esto, hay que saber que el componente motor nada tiene que ver con el procesamiento cognitivo o intelectual de la información, que muchas personas sí pueden tener diagnósticos asociados, ¿sí? Por ejemplo, hay personas con encefalopatía crónica no evolutiva que tienen efectos en el cuerpo y tienen efectos en la esfera intelectual, pero no todos van a tener compromiso intelectual, ¿se entiende? Bueno, que normalmente lo que nos encontramos es que estas personas que están en situación de discapacidad motora tienen afectado o dañado parte de su sistema o neurológico o muscular o esquelético, y que el déficit intelectual, porque en general lo que tratamos mucho los efectores de salud es que se diferencie esto. Si una persona con una lesión medular no va a tener compromiso motor, pero no debería tener compromiso intelectual. Una persona con encefalopatía crónica no evolutiva podría llegar a tener las dos cuestiones asociadas o no. Un niño con algún tipo de atrofia muscular espinal va a tener déficit motor, pero no intelectual. Lo mismo que un niño con diagnóstico de espina bífida, como lo hablábamos, ¿sí? Acostumbrarnos a pensar que enfrente nuestro tenemos una persona que utiliza un medio de ambulación alternativo o no, pero que tiene dificultades en el control de movimientos y demás, pero que no por tener dificultades en el control de movimientos va a tener dificultades en el aprendizaje o en el área intelectual, ¿sí? Y como efectores de salud, tener en cuenta de que hablamos de personas que tienen un proyecto de vida, ¿sí? Que este proyecto de vida es un concepto también supuestamente nuevo, pero que en realidad no lo es, ha sido desarrollado y descrito hace muchos años, puesto en nuestra boca por prácticas discursivas, pero yo creo que poco analizado, y es muy importante que logremos entender que frente a nosotros tenemos una persona con necesidades, una persona con deseos, una persona con un proyecto de vida que desde nuestros lugares sociales podemos llegar a promover para su máximo desarrollo o podemos llegar incluso a boicotearlos desde nuestras prácticas. Por eso la importancia de entender estas cuestiones y de poder pensar qué podemos hacer para que el proyecto de vida de esos sujetos sea altamente productivo, sea viable, que se animen de alguna forma a proyectarse, ¿no? Esto entendido desde la perspectiva psicológica y social, integran direcciones y modos de acción. Esto es poder proyectarse, poder pensar a futuro y gestionar los medios o las acciones necesarias para que esa persona en ese contexto se pueda determinar, ¿sí? Y aportar dentro de su relación con la sociedad y con él mismo como individuo todo lo necesario para llevarlo a cabo. Y bueno, por ahí una de las invitaciones o de los cuestionamientos que quería dejarle en esta charla es esto, ¿no? ¿Tenemos en cuenta la posibilidad del desarrollo de una vida independiente de las personas con discapacidad motriz? Esto, ¿no?
cuando nos volvemos sujetos activos de las sociedades que ocupamos o las que vivimos y tratamos de ayudar, nos hacemos estos cuestionamientos, ¿sí? Si somos capaces de pensar en esa persona viviendo sola y plenamente en la sociedad, o seguimos colocándolos en el lugar del dependiente, ¿no? Va a depender de mí para desplazarse, va a depender de mí para agarrar un lápiz, va a depender de mí para ir a determinado lugar, o somos capaces de hacer el ejercicio de decir, bueno, como sociedad, ¿qué necesitamos para que Juancito a los 17 años pueda, no sé, empezar a pensar en qué quiere estudiar, si se va a poder ir a estudiar a otro lugar o no, si le estamos dando las herramientas para que cuando llegue la hora de decidir cuestiones de sexualidad, también puede llevar a cabo, sí, esto, la idea o la decisión de eso, de enamorarse y gestionar los medios para acercarse a la persona que le gusta y poder llevar a cabo relaciones sociales que tengan que ver con el desarrollo de su plenitud sexual, ¿no? Y por otro lado, también fundado en este proyecto de vida, ¿sí? Y hablando de las decisiones vitales que tiene que tomar un sujeto para poder alcanzar el desarrollo pleno de ese proyecto de vida, preguntarnos si existen oportunidades reales, ¿sí? En la sociedad actual para la gestión de estos proyectos de vida de personas con este tipo de discapacidades, y sobre todo, bueno, ¿qué podemos aportarle desde nuestros lugares? Insisto, ¿sí? Ese sería como el interrogante principal que les dejo para pensar, bueno, ¿qué podemos aportar a la diversidad y demás? Yo creo que en principio, y después de esta charla, la idea de, bueno, de empezar a conocer esto, ¿no? Los modelos de interpretación de la discapacidad, el hecho de animarnos a pensar, bueno, cuánto sabemos y cuánto desconocemos de determinadas cuestiones, y desde nuestro lugar social, qué es lo que podemos hacer, ¿sí? Por último, les dejo una frase, ¿sí? La discapacidad no es igual a incapacidad, ¿sí? Hay una frase bastante típica que habla de que las personas, al igual que las aves, son diferentes en su vuelo, pero iguales en su derecho a volar. Y un poco la idea de la promoción tiene que ver sobre todo con la promoción del derecho a ser visibilizados, escuchados, y bueno, y proyectados de alguna forma como esto, como sujetos de derecho y capaces de gestionar sus propios proyectos de vida. Así que bueno, Noé, la última, muchas gracias a todos. No sé si quedaron preguntas, la idea era que después de esta presentación pudieran preguntar lo que quisieran o aportar, así que no sé, Nancy, si estás por ahí. Sí, estoy acá. Gracias, María de los Ángeles. Realmente acá hay unos cuantos saludos de excelente charla. María Emilia también da ese concepto, pero también quiero saludar y agradecer la presencia de los docentes que están presentes, las psicopedagogas, estudiantes del Instituto Superior de Formación Técnica 150, estudiantes de la Universidad de El Salvador y otros institutos, y también la presencia de nuestros estudiantes de acompañamiento terapéutico y psicopedagogía. Otra cosa que quiero decir, que Sami, mientras vos estabas hablando sobre las concepciones de discapacidad, ella manifestó que uno puede adherir a una concepción de discapacidad porque la considera que es lo más posible que pueda lograrse y ajustarse al pensar del acompañante terapéutico, del psicopedagogo, pero a su vez también uno tiene la capacidad de disentir con alguna de las cuestiones de esa concepción sobre discapacidad. Tal cual, creo que era un poco lo que yo les decía en la charla. Todos los modelos van a tener aportes que han enriquecido el pensamiento de la época seguramente, y también tienen esta capacidad de ser cuestionados. Lógicamente, en mi caso personal también, adhiero a la mayoría de los conceptos del modelo social de discapacidad, pero también cuestiono otros, y lógicamente
como que de alguna forma de a poco me voy familiarizando con algunos más nuevos y me voy quedando con conceptos. Yo creo que la riqueza está en la coexistencia de las cosas que nos van gustando de cada uno de los modelos y, digamos, el diseño de nuestro propio pensamiento, independientemente del marco teórico al que nos alineemos. Acá tenemos también un aporte de Silvia que dice que lamentablemente aún los espacios desde lo edilicio, el transporte, etcétera, no están preparados para que una verdadera inclusión sea posible. Hay mucho trabajo por hacer, pero creo que esos espacios son muy importantes de lograrlos. Bueno, hay muchos saludos. Seguramente, también, o sea, gracias. Sí, María, Sí, algunos sí. los voy leyendo ahí mientras vos vas hablando a Nancy, van pasando por ahí abajo y los voy leyendo, así que les agradezco un montón a gente conocida, gente que no conozco, a todos. Exalumnos, Gracias. veo caras conocidas. Eso está bueno Ahora también. veo también que hay estudiantes del trabajo social del Instituto de Formación Técnica número 59. Los que di a conocer son los que pidieron el certificado, y entonces cuando piden el certificado podemos reconocer de dónde provienen todos los asistentes de esta charla. Pero a todos los que están presentes les agradecemos infinitamente el tiempo, el espacio. Tal cual. La verdad que, bueno, más que nada agradecerte, María, por este espacio. Tal como decís, en otros años lo hemos podido hacer en forma presencial, pero bueno, mirá, a nivel virtual nos acompañaron muchas más personas, Tal cual, ¿no? tal cual. Así que se pudo hacer Tal extensivo. cual. Te súper agradezco por tu presencia, por tu tiempo, por tu predisposición para preparar esta charla. Y bueno, parece que muchas preguntas no hay, ¿sí? No, Así que pero sí hay acá muchos agradecimientos. Sí, un aporte que me parece interesante, que dice que en el lugar donde estamos podemos animarnos a presentar proyectos a la comunidad para incorporar más espacios accesibles y llevar adelante eso que vale la pena. Y después de Natalia también tengo Eso un es un poco el objetivo. que dice gracias por la maravillosa charla y la acción de práctica, pero casi hay un montón de mensajes, María de los Ángeles, sobre Todos los la copiamos y los excelencia de... mandamos después. Después te mandamos todo Ahora los voy a copiar para compartírtelos. Es una Bueno, manera gracias. de agradecer. La idea de la charla es justamente esta, ¿sí? Más allá de pensar en los entornos físicos, que por ahí, lógicamente todavía queda un abismo por recorrer, pero por lo menos están puestos más en tela de juicio, empezar a pensar en los entornos sociales de los que somos partes y hacernos un poquitito propios de estas prácticas discursivas, y como lo decía esta persona, empezar a aportar con eso, con proyectos, con miradas, con por ahí acciones recontra pequeñas, pero que van contribuyendo de a poco a ampliar la mirada y a ganar muchos más espacios de participación para las personas con cualquier tipo de discapacidad. Exactamente. Nancy, si querés compartir de nuevo el link para que puedan descargar el certificado, ¿sí? Ese es de autogestión. Sí. Ustedes cliquean ahí, completan sus datos y directamente... Les había compartido el video. Perfecto. Porque algunos me ¿Puedo? Sí. Sí, Betina, adelante. Sí, no puedo... Te escuchamos. Soy Betina, no puedo limpiar porque la computadora es como que está lenta. Dale. Yo padezco discapacidad motora y tal vez es la primera vez que escucho a alguien salir de los diagnósticos y hablar de la realidad, de lo cotidiano. Y creo que todos vuelven a los modelos y demás. Creo que el primer modelo que tenemos que entender es que convivimos con personas que tienen distintas dificultades y que la dificultad la va a atravesar con lo que tiene y con lo que puede. Y no sé, cuando veía, no estamos muy lejos de ciertas realidades de pensar que la discapacidad es un problema, de algún problema de, digamos, de demonio o algo. Yo cuando me ha tocado estar en la silla de ruedas, mientras caminaba venían 2 millones de personas, que el santito, que el rosario, que tal persona, el curandero, como que salir, que alguien que está en la silla de ruedas hay algo muy malo en su vida para lo que está padeciendo.
y que muchas veces cuando uno plantea, tengo dificultad para eso, no, pero te moves bien, no se te nota, ¿no? Como que eso hiciera que desapareciera la dificultad. O estudiando, pero me tenés que poner que en el certificado pongan qué problema tenés, qué podés y qué no podés hacer, en qué momento, y si ponen transitorio, lo toman, bueno, entonces ahora estás bien. Y el transitorio tal vez es porque el cuadro, en el caso mío, ante el calor, ante ciertas situaciones, se agrava, y en el día puedo tener cientos de episodios que son transitorios y después recupero cierta movilidad, y uno que a mí me agarró a los 11 años, entonces crecí con esto, tratamos de que no nos vean en la peor forma que estamos, y eso también lleva a que después somos juzgados, bueno, no tiene tanta dificultad, a veces se queja demasiado, o las familias ven al chico con discapacidad que no va a poder hacer nada, y a mí me ha tocado decirles, bueno, la mirada que cada uno tiene sobre la discapacidad va a ser lo que le permita o no hacer. Si mi mamá me tocó que ella nunca me dijo, no, quiero subir un árbol, y me miraba, y bueno, entre mis primos y todo, y me trepé un árbol. Después el problema era cómo bajaba, pero bueno, por lo menos lograba subir el árbol, que era la intención que tenía con 11 años y estando en una silla de ruedas. Y era algo que hacía habitualmente y que había dejado de hacer, y cosas así. Entonces, tal vez esto de empezar a hablar que la transformación social no parte de un modelo, sino parte de la misma sociedad, como empieza a mirar a la discapacidad. Y en el caso de la motora, me pasa que por ahí ven personas en silla de ruedas y dicen, pero se mueve las piernas, se puede parar. Sí, tal vez puede mover las piernas, pero no puede mantener la marcha. O a mí, yo hoy 5 cuadras no las puedo realizar, y si las hago con las piernas dormidas, mucha dificultad, después empiezan los espasmos, y eso requiere después de tener que acostarme. Y a lo mejor me ven caminar y dice, está todo bien, y bueno, las distancias a veces 1 metro con espasmos es mucho, uno no la puede realizar y termina con hematomas porque los músculos se rompen, esguinces, desgarros, y eso no se ve. Y así le pasa a tantos otros que tienen otro tipo de discapacidades que también no se ven, pero no quiere decir que en el diario demoren mucho más en hacer una actividad como levantarse de la cama y vestirse. A mí en el cotidiano me lleva 3 horas. Poder levantarme de la cama y vestirme, 3 horas de mi vida. Y de ahí todo lo demás, o sea, porque uno no deja de vivir, y sin embargo lo hago, y los demás lo hacen porque la vida vale la pena, y somos mucho más que unas piernas, unos brazos, y un montón de otras cosas, y siempre va a haber una capacidad para algo. Y por ahí les doy, yo a pesar de estar en silla de ruedas, mi primera profesión fue corte y confección, cosía con la máquina de coser con una silla de ruedas, y la pregunta era a todos cómo iba a coser, y yo lo único que atiné es agarrar el brazo con el codo, y manejaba mejor que mis compañeras que usaban el pie, y se quedaban. Entonces siempre hay una forma de hacer, tal vez no podamos hacer todo, tal vez no lo podemos hacer al mismo ritmo ni de la misma forma, pero si la sociedad entiende que tal vez podemos hacer una forma y nos dejan de mirar, que si vas en una silla de ruedas te miran, o con lástima, o esquivando la mirada, pero cuando vos llamás un remis y le decís tengo una silla de ruedas, ay, no me entra en el baúl. Es la primera respuesta que recibimos. Si no lo avisas, te mira y te dice, tengo equipo a gas, voy a llamar otro, y estás media hora esperando, y uno sabe que por atrás está, yo no la voy a llevar, me va a rayar el baúl. ¿Y cómo hago? Porque es esa sociedad que todavía no sabe convivir con esas dificultades y esas realidades de muchos. Y tal vez ese es el primer cambio, ¿no? Cambiar nuestra mirada como sociedad. Gracias, Betina. Tal cual, es así. Muchísimas gracias por tu aporte, porque bueno, obviamente en primera persona es sumamente valioso, ¿sí? María tuvo una dificultad ahí, sin querer se le desconectó, no sé si ahí se está conectando de nuevo. Hay muchos comentarios de agradecimiento a Betina por su testimonio. Janet, yo te voy a imprimir te voy a generar el certificado y te lo mando por correo. Janet Ramos.
Bueno, Perdón. agradecerles nuevamente a todos. Sí, Mari, sin querer se te... No sé, se apagó el teléfono además y tuve que reiniciar todo y no podía entrar, así que No después te me cuentan preocupes. igual ahora por Igualmente, privado. también para los interesados o por ahí si quedó gente que no pudo ingresar, sepan que esto después se sube al canal YouTube del instituto, ¿sí? Así que cuando yo les mandé el link, ¿sí? Todos los links de las charlas, debajo les puse un link que hablaba del canal de YouTube, ustedes ingresan ahí, inclusive la charla de la semana pasada quedó grabada y la de esta semana también, ¿sí? Así que pueden acceder ahí, vos María también para escuchar la parte final o para verte también. Así que bueno, ese también. Después en todo caso también reenviamos a los mails de ustedes para que puedan acceder a la misma. Les agradezco enormemente nuevamente su participación a todos y bueno, invitarlos a la tercera charla que va a ser la semana próxima con la profesora Marisa Sánchez, que nos va a hablar de discapacidad visual, ¿sí? Así que bueno, aquellos que hayan tenido dificultades, como las que planteaban con respecto al certificado, bueno, escríbanos, ya sea al mail que les mandamos el link o a Nancy, y tratamos de ver cómo los gestionamos. Muchísimas gracias, María, nuevamente. No, Abrazo. gracias a todos por estar, a ustedes por la invitación y bueno, hasta un próximo encuentro. Y gracias por los espacios de estas jornadas de extensión que nos enriquecen a todos, así que gracias al resto de los participantes también. Les mando un Para beso los que gigante. tenían problema con el certificado, ahí les copié mi mail, me escriben y yo se los genero y se los mando por correo. Muchísimas gracias. Gracias, Nancy, gracias a todos. Hasta la semana próxima. Gracias, María. Hasta la próxima, nos Chau, vemos. chau. Chau. Muchas gracias.